Imagina que estás en los cuartos de final de un torneo que no va a ser el más importante en tu trayectoria deportiva, pero en el que partes como principal favorito para ganarlo después de un gran comienzo de año en el que todavía no has perdido ningún partido. Además, tienes unas ganas y una ambición tremendas por conquistar este torneo, puesto que todavía no lo tienes en tus vitrinas y te toca enfrentarte a un rival en cuartos de final a priori bastante inferior a ti. Sin embargo, el rival empieza jugando un tenis espectacular por encima de sus posibilidades, quizás realizando el mejor tenis de su carrera deportiva, y a ti en ese momento pues lo único que te toca es intentar aguantar ese chaparrón, intentar mantenerte vivo en el set, puesto que el rival está ofreciendo un nivel tenístico que te ha sorprendido por completo. Sin embargo, gracias a tu calidad tenística y a tu nivel mental y a tu madurez competitivo, logras estar en el set, logras realizar grandes puntos, el público está disfrutando y de repente, después de conseguir un punto que hace levantar al público de sus asientos, recibes una advertencia, recibes un warning por violación de tiempo. Es decir, que has tardado más tiempo del que establece la norma para sacar después de haber conseguido un punto totalmente estratosférico. En ese momento decides cabrearte, decides enfadarte y le recriminas a la juez de silla lo que acaba de hacer, puesto que consideras que es totalmente injustificado y que es, por supuesto, crees que está tomando una decisión errónea. Además, tu rival también considera que la juez de silla se ha equivocado y decides o le pides, por supuesto, que anule ese warning, ya que considera que después del punto que han jugado tanto él como tu oponente, pues consideras que es normal que en este caso el tenista decida tomarse más tiempo para sacar y el para el siguiente punto. Pues esto es realmente lo que pasó ayer en el partido entre Carlos Alcaraz y el ruso Karen Khachanov en los cuartos de final del ATP de Doha, donde el tenista murciano sufrió un warning, una advertencia por parte de la juez de silla después de un punto totalmente estratosférico que ganó el tenista murciano, y lo cual provocó pues una gran tensión y una gran discusión entre el propio Carlos Alcaraz y la juez de silla, que la verdad es que ahora mismo está dando bastante que hablar. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a contar realmente qué es lo que pasó en esa situación donde vimos a un Carlos Alcaraz muy cabreado, también sobre todo con el supervisor del torneo, reclamándole pues o considerando que la regla que había aplicado la juez de silla en este caso era totalmente injusta, puesto que no había sabido leer en ese momento la tensión que había en el encuentro y sobre todo el punto que habían disputado tanto Carlos Alcaraz como Karen Khachanov. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si te gusta este tipo de contenido, es muy importante que hagas tres cosas para apoyar este canal. La primera de ellas es suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. La segunda es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me dejes en los comentarios qué te pareció esta situación de tensión que se vivió entre Carlos Alcaraz y la juez de silla después del warning que le mandó, en este caso, la juez al propio tenista murciano. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Carlos Alcaraz y Karen Khachanov estaban disputando un auténtico partidazo en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, siendo el mejor partido del torneo debido a la calidad tenística de ambos tenistas, ya que el tenista ruso en este caso estaba mostrando un nivel absolutamente superlativo con puntos espectaculares, pero es que Carlos Alcaraz tampoco se estaba quedando atrás, y es que sus defensas brutales y su movilidad de piernas también estaban en su mejor momento en ese primer set, lo cual ambos tenistas nos estaban regalando puntos absolutamente espectaculares que hacían levantar al público de sus asientos. Sin embargo, en el noveno juego del primer set, cuando Carlos Alcaraz tenía que hacer frente a una bola de break que podía ser crucial para este primer set, el tenista murciano logró ganar un punto absolutamente estratosférico, realizando una defensa brutal después de un resto magnífico de Karen Khachanov y sobre todo acudiendo a la red de una forma explosiva y ganando el punto con una volea magistral, lo cual provocó que todo el público se levantara y empezaran a aplaudir ante el espectáculo que estaban viviendo.
Sin embargo, Carlos Alcaraz acudió a la toalla un poco para recuperarse después de este punto tan explosivo, tan eléctrico, y la juez de silla decidió empezar a contar el tiempo, decidió no parar el reloj en el momento en el que Carlos Alcaraz tenía que disponerse a sacar. Es por eso que el tenista murciano, como hemos dicho, se lo reprochó a la juez de silla, incluso Karen Khachanov también le pidió a la juez de silla, ¿no?, que no le metiera ese warning, ya que lo consideraba totalmente injusto después del partido que estaban viviendo ambos tenistas, y consideraba que en este caso, pues la juez de silla no estaba tratando la situación del partido ni el momento de la forma más adecuada posible. Es por eso que después de que Carlos Alcaraz lograra ganar este juego, que le ponía 5-4 arriba, cuando se dirigía a su banquillo, cuando se dirigía a sentarse para ese descanso y ese cambio de pista, el tenista murciano se dirigió bastante furioso a la juez de silla y le recalcó lo siguiente: las reglas del ATP son una mierda, siempre son una mierda. Y después de eso también se dirigió al revisor, en este caso del torneo, para comunicarle la situación que se estaba viviendo y que la consideraba totalmente injusta, y es por eso el gran cabreo que tenía Carlos Alcaraz. He de decir que es la primera vez o una de las pocas veces que yo he visto a Carlos Alcaraz bastante enojado, bastante cabreado, ¿no?, con esta situación, ya que el tenista murciano normalmente suele estar bastante tranquilo con respecto a los jueces, pero sí que es cierto que en este caso, ante esta situación tan injusta, pues Carlos Alcaraz estalló, como es lógico. Además, pues también le reclamó a la juez de silla, ¿no?, que no tenía permitido ir a por la toalla. O sea, recalcándole pues que al final, después de ese punto tan estratosférico, donde había visto tanta tensión, donde había sido tan eléctrico, pues lo normal es que en este caso la juez de silla parase en el reloj para que Carlos Alcaraz se pudiera tomar el respiro, pudiese descansar un milisegundo y así después realizar el siguiente saque de la forma correcta. Sin embargo, la juez de silla lo que le respondió es: lo paré cuando fuiste por la toalla y luego le volví a dar, no puedo hacer otra cosa. Sin embargo, las imágenes han demostrado que el reloj siguió contando cuando él estaba secándose con la toalla, por lo que no es como ella dice, y en este caso la juez de silla pues le mintió a Carlos Alcaraz, lo cual me parece totalmente indignante, me parece totalmente justificado el cabreo de Carlos Alcaraz, y en este caso pues sí que considero que le perjudicaron enormemente, ya que al final pues este tipo de situaciones, por muy mínimas que sean, por muy pequeñas que sean, te pueden desconcentrar del partido, te pueden sacar absolutamente del partido, un partido que, como decimos, estaba siendo totalmente mágico, o sea, un partido buenísimo por parte de ambos tenistas, y considero pues que aquí la juez de silla metió la pata hasta la tráquea, por así decirlo. Después, Carlos Alcaraz no habló en la rueda de prensa sobre esta violación de tiempo y sobre ese cabreo que tuvo con la juez de silla y con el supervisor. Y esto es lo que dijo, que a mí me ha parecido bastante llamativo y con las que concuerdo bastante con el tenista murciano. Sinceramente creo que la regla de tiempo es absurda. Después de un punto muy exigente, terminando en la red y corriendo hacia mi toalla, prácticamente no me quedaba tiempo. La jueza de silla me dijo que paró el cronómetro cuando estaba en la toalla, pero desde entonces hasta que pedí las pelotas y me preparé para sacar, no tuve tiempo que perder. Para mí eso no tiene sentido. Además, el público seguía gritando y vitoreando, lo que también causa retrasos. Miré el cronómetro cuando faltaban 3 o 4 segundos y no tenía tiempo suficiente para sacar, pero aún así me dio una advertencia. Personalmente creo que debería haber un poco más de indulgencia, incluso una reconsideración de la regla, porque en partidos tan difíciles siempre pasa lo mismo y para mí es ridículo. Intento adaptarse lo máximo posible y en muchos partidos sé que debo respetar el tiempo, así que cambio mi rutina. Pido menos pelotas, me muevo más rápido, boto menos la pelota si veo que se me acaba el tiempo. Pero el tenis también es entretenimiento. La ATP dice que quiere atraer a más gente, ampliar su público. Si no nos dan tiempo para recuperarnos entre puntos, para ofrecer el mejor nivel posible, todo va demasiado rápido y es difícil conectar con el público. Creo que los árbitros deberían ser más flexibles o, mejor aún, añadir unos segundos más al reloj. Con un poco más de margen podemos prepararnos mejor para dar un espectáculo en cada punto. Sencillamente brutal, suscribo absolutamente todas las palabras de Carlos Alcaraz, y yo también considero que en este caso la ATP sí que debe reconsiderar esta regla y sí que quizás los jueces sí ya tienen que ser un poco más
o menos estrictos, mejor dicho, con respecto a estas normativas, ya que considero que después del gran partido que estaban haciendo ambos tenistas, esto al final quizás puede empañar un poco, ¿no? El partido que estábamos viendo. No sé vosotros qué creéis, qué pensáis, si consideráis que fue justo lo que le hicieron a Carlos Alcaraz, si creéis que fue injusto, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. También, por supuesto, me podéis decir qué os han parecido, ¿no? Estas declaraciones de Carlos Alcaraz, que yo personalmente las suscribo todas y pienso que tiene toda la razón, puesto que considero que cuando hay unos puntos tan espectaculares como los que vimos ayer, sobre todo en el primer set, creo que la violación está del saque, pues en este caso tienen que ser un poco más laxos y no seguir o no ser tan estrictos, ¿no? Con respecto a la norma. Además, hay que recalcar, ¿no? Que Carlos Alcaraz siempre ha sido un tipo muy respetuoso con los jueces de silla, con el público, con sus contrincantes. Nunca ha habido grandes polémicas. Yo creo que ninguna polémica ha tenido de este estilo en su carrera deportiva. Y la verdad es que después de este cabreo, después de este enfado, sí que noté que quizás en el tiebreak, un tiebreak que por supuesto no hay que quitarle ningún mérito a Karen Khachanov, pues pienso que Carlos Alcaraz quizás sí que pudo bajar un poco el nivel o se pudo desconcentrar más por esta situación que vivió en el partido. Menos mal que el tenista murciano ha mejorado muchísimo en cuanto a su madurez mental, en cuanto a su seguridad tenística, en cuanto también, por supuesto, a nivel físico, y logró darle la vuelta con una remontada absolutamente espectacular que le ha valido para meterse en las semifinales del torneo. Un torneo en el que no está Jannik Sinner, que sorprendentemente cayó ante Jakub Mensik, por lo que Carlos Alcaraz ahora mismo, si antes del torneo era el principal favorito, pues ahora quizás lo es un poco más, aunque está claro que el desgaste físico que está teniendo después de no haber podido descansar ningún día y haber jugado ya 3 partidos de forma consecutiva, con el de hoy van a ser 4, pues está claro que quizás este tipo de situaciones que la juez de silla se tiene que ahorrar por completo pueden perjudicar a largo plazo a Carlos Alcaraz. Yo de todas maneras sigo pensando que Carlos hoy es claro favorito ante Andrei Rublev, que defiende en este caso la victoria del torneo que conquistó el año pasado aquí en Doha, que no va a ser un partido nada fácil, ni mucho menos. Aunque si Carlito sigue con el mismo nivel tenístico, sigue igual de concentrado y sobre todo sigue sabiendo superar esos momentos con dificultad que está teniendo durante este torneo, no va a haber ningún problema para que acceda a esa final, a su segunda final en su segundo torneo este 2026, y pueda conquistar un nuevo título que ahora mismo no tiene en sus vitrinas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un buen like y coméntame cómo viviste esta situación de Carlos Alcaraz con la juez de silla, un momento muy tenso del partido donde vimos quizás a Carlos Alcaraz más cabreado que yo recuerdo en mucho tiempo, y que provocó sobre todo pues una queja brutal y totalmente justificada en la rueda de prensa posterior por la situación que había vivido el tenista del Palmar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.